Hola alumnos de Técnicas Psicométricas, Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Último video sobre confiabilidad, en realidad dedicado a las etapas de construcción de un test. Vamos a poner ahora en una secuencia temporal todos aquellos contenidos que hemos visto en las dos clases previas, es decir, en los videos previos sobre confiabilidad y en la clase anterior sobre validez, como para entender qué es lo que hace el diseñador de tests, es decir, el investigador especializado en psicometría, para que ustedes tengan a su disposición un producto que tenga buenas características técnicas y científicas para una adecuada evaluación de cierta problemática en determinado ámbito de trabajo con un sujeto con determinadas características específicas. No queremos que ustedes diseñen ni construyan test necesariamente si no quieren dedicarse a la investigación, pero tienen que conocer sus etapas como para poder leer esto en el manual de un test y decidir, como decíamos en los videos anteriores, con criterio si se trata de un test científicamente y seriamente construido o se trata de un test de Facebook que puede ser muy divertido, pero que no tiene ningún sustento ni teórico, ni técnico, ni científico. Muy bien. Etapas de construcción de un test, como ustedes verán, tenemos dos grandes etapas, la fase de diseño y la fase de construcción. Pensemos en algo así como el modo en que trabaja un diseñador de interiores o un arquitecto. Primero se le pide el diseño general del proyecto, sin concretar ese proyecto. ¿Qué subfases tiene esta fase de diseño? Se define la finalidad del test, es decir, para quiénes va a estar destinado, qué es lo que queremos evaluar y con qué características teóricas queremos evaluarlo. Es decir, mediante qué modelo o modelos teóricos podemos pensar en evaluar dicho constructo mediante dicha herramienta que todavía no existe, está en la fase de diseño. Para eso tenemos que pasar a la segunda subetapa de diseño que se llama análisis del rasgo o atributo. Recordemos que un atributo psicológico es una variable, es un concepto, es un constructo, dependiendo de si nos paramos del lado de la metodología de la investigación o desde el lado más teórico, lo llamamos de un modo o de otro. Pero en psicometría siempre llamamos rasgo a cualquier atributo psicológico pasible de ser medido, aunque la palabra rasgo nos remita a algo estable en el tiempo, no necesariamente los rasgos psicológicos que podemos medir con tests sean muy estables en el tiempo, como son, por ejemplo, los rasgos de personalidad. Podemos medir rasgos más inestables, como pueden ser, por ejemplo, atributos tales como la ansiedad, que puede aumentar o disminuir en cuestión de pocos segundos. Ese análisis o rasgo del atributo se hace de dos maneras posibles que no son excluyentes. Se puede hacer de un modo, de otro o combinando ambos. La primera manera de realizar este análisis del rasgo o atributo es hacer un análisis racional, es decir, una revisión en profundidad de toda la bibliografía, la tradicional, es decir, la fundacional y la actualizada, producida teóricamente, y además las investigaciones producidas a partir de todas esas teorías sobre ese rasgo o atributo por distintos autores más clásicos y más actuales. En base a eso se elige el modelo más robusto desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista conceptual, y desde el punto teórico y conceptual es lo mismo, desde el punto de vista empírico, es decir, que mayor y mejor confirmación empírica tiene sobre sus hipótesis teóricas, y se diseña el test de acuerdo con esa fundamentación teórica que se eligió como más robusta por determinadas características que pueda tener. Otro enfoque que se puede utilizar es el enfoque empírico, que en lugar de ir a la bibliografía teórica se va a lo que se llama campo, es decir, a donde el fenómeno se desarrolla. Por ejemplo, si estamos trabajando un test de depresión, vamos a ir a consultar a quiénes, a los especialistas en depresión, que son quiénes, los clínicos que atienden a pacientes depresivos, los investigadores que investigan sobre el fenómeno depresivo y los pacientes y familiares
de pacientes depresivos, es decir, los pacientes que sufren los síntomas depresivos y todo el entorno próximo que también siente el impacto de esa sintomatología depresiva. Con esas respuestas podemos también analizar el rasgo o atributo que queremos medir. Y el criterio de máxima exigencia es combinar ambos, el racional, es decir, el teórico, y el empírico, integrando aportes teóricos y de investigaciones con la investigación de campo que nosotros podemos hacer con los especialistas en el tema. En base a eso, en base a toda esta investigación y a la decisión de la tercera subfase, ¿qué aspectos formales va a tener el test? ¿Va a ser de lápiz y papel? ¿Va a ser verbal? ¿Va a ser icónico gráfico? ¿Va a ser computarizado? ¿Se va a administrar individual, colectivamente, etcétera? Se procede con estas decisiones que tomamos en esta fase de diseño, más el análisis racional y o empírico de rasgo o atributo, a la redacción de un pool inicial de ítems que va a ser un pool muy numeroso de ítems, mucho más de lo que queremos que el test tenga como extensión. Si nosotros, por ejemplo, queremos un test relativamente breve de 50 ítems, vamos a empezar trabajando con un pool inicial de aproximadamente 150 ítems porque sabemos que por lo menos 2/3 se van a perder en todas las etapas que siguen para aquí abajo, que son de análisis y mejoramiento del instrumento. Ese pool inicial de redacción de ítems ya forma parte de la segunda gran etapa, que es la de construcción. Ya nos ponemos manos a la obra para poner en práctica esta fase de diseño, preparando los ítems. Es la primera subfase y la subfase, podríamos llamar, de redacción, es su primer paso. A partir de todo lo trabajado aquí, en esta parte de análisis racional y o empírico, redactamos ese pool inicial de ítems, que es numerosísimo, y lo sometemos al juicio experto, tercera subetapa. El juicio experto es el estudio de validez de contenido. Por favor, revisar bibliografías sobre validez y la clase de validez, en donde aproximadamente 5 expertos, o tradicionalmente 5 expertos para que sea número impar, reciben el contenido de ese pool inicial de ítems junto con las definiciones teóricas de cada una de las dimensiones que constituyen ese constructo según ese modelo teórico, e independientemente y sin consultarse entre sí, opinan acerca de acuerdo a su experticia, tienen que ser expertos en el tema, sobre la bondad o sobre la inconveniencia de la formulación de esos ítems, a qué dimensión reportaría cada uno y cuáles están bien formulados y cuáles tienen graves errores que implican que se los elimine o errores que podrían subsanarse mediante modificaciones. Ya aquí la herramienta inicial queda cambiada. Algunos ítems se van a perder y otros se van a modificar, con lo cual el test va cambiando paso a paso. Con el test ya cambiado, pasado este juicio experto, es decir, estudio de validez de contenido, por favor revisar a qué nos referimos con validez de contenido a partir de la bibliografía y clase anterior, pasamos al estudio piloto, en donde trabajamos con una pequeña muestra de sujetos con características similares a los sujetos a los que se destina el test, en donde se hacen adecuaciones lingüísticas de todo tipo, lingüístico-verbales y lingüístico-icónicas en cuanto a consignas e ítems e incluso escala de respuestas, y también se hace el estudio de validez aparente para verificar que el contenido, el formato, la estructura de los ítems y de la consigna sea válido a los ojos de los sujetos y no tenga el aspecto de un test no científico. Ahí el test también sufre variaciones, o sea que sigue cambiando, sigue mejorando en cada paso. Esto da lugar a la siguiente subetapa de la segunda fase de construcción, que es la fase de estandarización. Con el test ya casi en su estadio final, pero no aún, se hace la administración de tipificación, es decir, con la versión resultante, luego de la redacción, filtrada por el juicio experto, filtrada por el piloto, siempre más reducida y siempre mejor, se hace la administración de tipificación a una muestra muy grande de sujetos, supernumeraria, ¿sí? En donde
Esos sujetos tienen que ser sujetos homogéneos en cuanto a características sociodemográficas y de distribución geográfica a los sujetos a los cuales finalmente se va a administrar o se va a destinar el test. Esa administración de tipificación nos va a dar un montón de datos que a la vez nos van a permitir todos los análisis que fuimos viendo hasta aquí en las dos clases precedentes, en la de validez y en la de confiabilidad. Primero, analizar sus ítems, es decir, su capacidad discriminativa, si son capaces esos ítems de diferenciar entre las sutilezas y peculiaridades que el rasgo o atributo tiene en los distintos sujetos o no tiene capacidad de discriminación, eso lo hace el investigador, por supuesto, como todos los otros pasos, y elimina los ítems que ofrecen baja capacidad de discriminación. Si es un test de rendimiento, se ordenan los ítems por dificultad, desde los más fáciles a los más difíciles, porque es importante ofrecer los más fáciles primero para que la ansiedad baje, la persona se sienta confiada y pueda comenzar a trabajar, y luego se va aumentando el nivel de dificultad. Si empezamos por los más difíciles, la persona se frustra de entrada y bueno, lo que sucede es que no puede seguir trabajando porque la ansiedad sube. Una vez que el test sigue cambiando porque se van eliminando ítems en este paso también, sobre los datos generados en la administración de tipificación modificados por el análisis de ítems, se hacen todos los estudios de validez que vimos en la clase anterior y todos los estudios de confiabilidad que se puedan hacer que vimos en los videos anteriores sobre confiabilidad. Repasarlos por favor y repasar la bibliografía, también lo de validez. Eso también va a dar lugar a modificaciones en el test y a que el test quede cada vez mejor y más pequeño en extensión. Actualmente se valoran más los test breves, pero con muy buenas propiedades psicométricas. Y finalmente, se confeccionan las normas estadísticas o baremos para esa población específica que tiene una durabilidad en el tiempo limitada, junto con todos los estudios anteriores que deben renovarse cada vez que pase un tiempo o cada vez que el test se adapte a una nueva población de destino, y se redactan los manuales que enseñan a los profesionales ya graduados a administrar, puntuar el test, pero que también les permiten juzgar la bondad científica o las propiedades técnicas a los fines de elegir o no ese test para incorporarlo a sus baterías. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de construir el test desde cero, el test ya está construido pero viene de otro contexto cultural? Pues lo que sucede entonces es que tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Existen, cuando hay que adaptar los test, tres tipos de equivalencias que deben ser determinadas: las conceptuales, lingüísticas y métricas. Las equivalencias conceptuales se refieren a que el concepto o constructo teórico que se quiere medir tenga una definición equivalente en la cultura donde se elaboró el test, que es la cultura primaria, y la cultura de destino. Si esto no es posible de ser establecido, el test no se puede tomar porque el concepto no tiene vigencia cultural en la cultura de destino. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos velocidad de procesamiento en determinados test de rendimiento, en culturas rurales, en donde el uso rápido del tiempo no es un valor cultural muy buscado, tal vez no sea relevante evaluar nada de esto y ese concepto no tenga vigencia por no ser concebible. Con lo cual el test tampoco tendría demasiado sentido. En otros casos sí, y esas equivalencias deben establecerse mediante investigaciones científicas, que las hacen los investigadores y no los usuarios, pero deben figurar en los manuales como pasos necesarios para la adaptación. Equivalencias lingüísticas: una vez establecidas las conceptuales, diferenciar conceptuales de lingüísticas, consultar la bibliografía también por favor para que esto quede claro. Equivalencias lingüísticas implica que
Los términos utilizados y también los iconos y todos los materiales gráficos, ¿sí? O de video incluidos en los tests, sean verbales o no verbales, tengan una adecuación lingüística para la cultura de destino y un significado equivalente respecto de la cultura original donde el test fue evaluado. Esto lo podemos ver fácilmente comparando cómo hablamos el mismo idioma español en diferentes países de habla hispana, ¿sí? No solamente comparando España y Argentina, sino diferentes países de Latinoamérica e incluso regiones de nuestro país donde utilizamos distintos términos. Finalmente, las equivalencias métricas son todas las equivalencias de las que hablábamos recién, es decir, todos los estudios que vemos aquí en cuanto a diseño y construcción que implica los análisis teóricos, definiciones de la finalidad del test, aspectos formales, preparación de los ítems con todo lo que vemos acá, análisis de propiedades psicométricas de validez, ¿sí? Y de confiabilidad, ¿sí? Y el cálculo de normas y manuales que deben ser reiterados, replicados en la población de destino. No nos sirve ninguno de estos estudios, ninguno de estas adaptaciones, absolutamente ninguna, si fue hecha en una población que no tiene nada que ver con la nuestra. Deben ser renovados cada vez que un test se importa de una cultura a la otra, aunque esa cultura no sea en apariencia muy distinta de la original. Y si es dentro de la misma cultura, debe hacerse una renovación de todos estos estudios por lo menos cada 5 o 10 años. Muy bien, habiendo puesto esto en una secuencia temporal, les invitamos a revisar la bibliografía completa de validez, confiabilidad, discriminación que tienen en sus textos y revisar estas clases e integrarlas en toda esta secuencia temporal para que sea más inteligible a los ojos de ustedes y más fácil de aprender desde el punto de vista conceptual. Las dudas las veremos en los espacios de clases. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes y nos despedimos de confiabilidad por el momento.